Bienvenidos a The Writer, el escritor, un juego en el que encarnaremos al mismísimo Tito Howey, me refiero a Howard Phillips Lovecraft, el genio de Providence, en la creación de todos esos mitos de Cthulhu, un juego con motor de cartas que nos hará publicar relatos y que también tendrá un pequeño componente de azar donde Cthulhu puede estar presente. El juego consta de un mazo principal con todas las cartas. Hay un detalle muy curioso en este juego y es que con la caja base del juego, bueno, con la caja del juego, tenemos cartas para jugar de entre 2 y 4 jugadores, pero nos dicen las instrucciones que si tenemos una segunda caja llegamos hasta 8 porque realmente duplicamos el número de cartas. Cada una de estas cartas tienen simplemente una ilustración, un relato, un color, un símbolo y un icono de acción. Todas las cartas del mismo relato, esto es el color que vino del espacio, pues todas las cartas del relato del color que vino del espacio tienen la misma ilustración, el mismo nombre, el mismo color, en este caso violeta, y el mismo símbolo. Lo que cambia es el icono de acción, que ahora os cuento qué iconos hay. Con este mazo barajado y una carta en la mesa, y los jugadores con 5 cartas en su mano, cada uno tendrá un contador de cordura, por supuesto no podía ser un juego de Lovecraft sin cordura, y un peón de su color que empezará en el 15 puntos de cordura, y una carta para indicar los relatos que se van publicando. Dejamos a un lado todas las fichas grises para marcar relatos y el dado de Cthulhu. Os explico primero cómo funciona, cómo es el concepto de juego, y luego os explico el turno, que es muy rápido. La idea es jugar cartas para poder completar un relato. Se completa y se publica un relato cuando tenemos 5 cartas del mismo relato. Para ello podemos jugar cartas. Las cartas, como digo, tienen distintos símbolos. Por ejemplo, el símbolo de un dedo quiere decir que robamos una carta. Cogemos una carta del mazo y nos la llevamos a nuestra mano. No hay límite de cartas en la mano. Vale, de la misma manera, el símbolo con 2 dedos indica que robamos 2 cartas del mazo. El símbolo con 3 dedos indica que robamos 3 cartas del mazo. Bueno, es bastante intuitivo. El símbolo con la mano así, con los dedos, quiere decir que vamos a robar una carta de la pila de descartes, y además la escogeremos, la que queramos de la pila de descartes. Ojo, no podemos ojear la pila de descartes antes de jugar esta carta para ver si está la carta que nos interesa o no. Jugamos la carta y a partir de ese momento podemos coger la carta de la pila de descartes, y no vale coger la última carta que se ha jugado. Tenemos una con una mano, que indica que jugamos de nuevo, volvemos a hacer un turno completo, luego lo detallo un poco más, puntualizo lo de un turno completo, y por último tenemos una con un puño cerrado que indica que descartamos una carta. Más que descartar, es enterrar una carta, la quitamos del juego, no la ponemos en la pila de descartes, sino que va fuera, ya nadie podrá conseguirla. Por último, hay unas cuantas copias del Necronomicon, que no es un relato, que tiene este símbolo que es un comodín, sirve para cualquier relato. Aquí habéis visto que aparecen varios relatos, como las montañas de la locura, el horror de Dunwich, la sombra sobre Innsmouth, o la sombra fuera del tiempo, ¿vale? Que tendremos en la mano. Empezaremos con 5, yo tengo más, ¿vale? Era para explicaros exactamente todas las cartas. Bueno, entendido el tema de los símbolos, ¿cómo es el turno? Muy directo y muy sencillo. Lo primero que hace el jugador en su turno es robar una carta. Puede ser la primera carta de aquí, o puede ser la primera de la pila de descartes. Es decir, yo puedo robar esta carta y quedármela, y luego jugaré, o robar esta carta y quedármela, y luego jugaré, ¿vale? La que quiera. Y una vez que haya robado, juego una carta, ¿vale? En este ejemplo, digamos que yo, por ejemplo, robo una carta de aquí, y juego una carta. Por ejemplo, juego esta, ¿vale? Que me permite coger 3 cartas, pues cojo 3 cartas y las llevo a mi mano. Como digo, no hay límite de cartas. Fijaos lo que tengo en la mano. Con lo que tengo en la mano tengo muchas cartas del horror de Dunwich. De hecho, tengo 5 cartas de relatos. Tengo un Necronomicon, con lo cual incluso podría tener 4, ¿vale? Y jugar el Necronomicon para jugar las 5. Pero con 5 me llegan. Si tuviese más no pasaría nada. Vale, así que cuando me vuelvo a tocar el turno, lo primero que tengo que hacer es robar, eso siempre, esta o esta, vale, voy a robar esta, y ahora puedo publicar un relato. Para publicar un relato simplemente bajo las cartas, enseño que hay 5, ¿vale? Voy a colocarlas por aquí en una sola pila, de El horror de Dunwich, y ya he publicado el relato de Dunwich, con lo cual ya no puedo volver a publicarlo. Fijaos que hay 8 relatos, este ya está publicado, porque luego os cuento cómo van las rondas. Vale, pero no se acaba aquí la ronda, sino que tengo que deshacerme de las cartas, no puedo quedarme con cartas en la mano. Mientras me deshago de las cartas, puede ser que otro jugador complete también un relato, no pasa nada. Eso sí, si otro jugador completa un relato, por ejemplo, si otro jugador completa el relato de la llamada de Cthulhu, en mi turno yo puedo colar cartas que tenga de ese relato que está publicado por otro jugador, yo no lo tengo publicado, pero el otro jugador sí, puedo colarlas en su pila de relato, ¿vale? Y otros jugadores podrán colar cartas del horror de Dunwich en la mía, de esa manera me voy descartando, porque pensad que si yo juego esto tengo que robar 2 cartas, así que, por ejemplo, el Necronomicon, que es un comodín, podría utilizarlo aquí. Vale, no me vale quedármelo en la mano, porque la idea para finalizar el turno es quedarme sin cartas, si no, no finaliza el turno. Así que no hay que escatimar usando comodines, ¿vale? Hay 6 cartas, no pasa nada. Vale, y ahora podría jugar turno, pues por ejemplo,
he robado una carta, puedo jugar esta, que lo que dice es que me permite descartar una. Pues cojo una, por ejemplo esta de 2, y más que descartar la entierro, la quito del juego. Nadie va a poder conseguir ya nunca más esta carta, fuera del juego. ¿Vale? Y ahora pues le tocaría el siguiente. Cuando me vuelva a tocar, pues tengo que robar, podría jugar pues esta carta, que me dice quietos, que voy a jugar de nuevo, con lo cual tengo que volver a robar. A esto me refería con la puntualización de jugar de nuevo, tengo que volver a robar. Y ahora puedo jugar, pues, por ejemplo, esta carta, que me dice que puedo descartar una carta. Pues descarto, bueno, más que descartar, insisto, enterrar una carta. Vale, le toca a los demás, me vuelve a tocar, robo cartas. Vale, y ahora pues tendría que jugar una, por ejemplo esta, que me hace robar una carta. Vale, como os estáis dando cuenta, no es tan fácil quedarse sin cartas. En el momento en que un jugador haya publicado el relato y se haya quedado sin cartas en la mano, entonces se acabará la partida. Todos los demás jugadores contarán cuántas cartas le quedan en la mano. Digamos que yo tenía estas dos, que no daba terminado, y otro jugador ha conseguido quedarse sin cartas. Me quedan 2 cartas en la mano, que descarto, y pierdo 2 puntos de cordura, 1 punto por cada carta en la mano. De esta manera se acaba lo que diríamos una ronda, ¿vale? El juego consta de 4 rondas. En cada una de las rondas hay que publicar distinto número de relatos, que puede ser predefinido, el manual nos dice, pues en la primera ronda 1, en la segunda 2, etcétera, o podemos dejar que el dado de Cthulhu lo decida. ¿Cómo? Pues al principio de la ronda tiramos el dado, y según el número de tentáculos que salga, publicaremos relatos. Si nos sale un tentáculo, publicaremos un relato. Es decir, con tener un relato en la mesa y quedarse sin cartas, terminaremos la ronda y descontaremos cordura. Si nos salen 2 tentáculos, publicaremos o tendremos que publicar 2 relatos. 2 relatos en la mesa y quedarnos sin cartas. Si nos salen 3 tentáculos, tenemos que publicar 3 relatos y quedarnos sin cartas. Y si nos sale Cthulhu, tendremos que publicar 3 relatos, pero además no podremos utilizar Necronomicones. Vale, habrá que descartar estas cartas, no podremos utilizarlos. Pues de esto se trata de Writer, 4 rondas en las que tenemos que publicar distinto número de relatos. Lógicamente, los relatos que he publicado en una ronda no puedo volver a publicarlos en la siguiente, ¿vale? Porque los voy marcando en mi carta. The Writer, el juego de Sir Lovecraft.